Vamos a ver ahora una presentación sobre 7 consejos para mejorar la administración de flujo de caja. Teníamos un video anterior que hablaba de 3 consejos. Ahora vamos a ampliar esto para incorporar algunos más, y en este caso llegaríamos a 7 consejos para mejorar la administración del flujo de caja. Lo que vamos a ver en este video: la importancia del control del flujo de caja, cuáles son los análisis más comunes que debemos realizar, y cuando entremos a los consejos, entonces vamos a ver consejos relacionados a las cuentas a cobrar, consejos relacionados a las cuentas a pagar y un consejo específicamente referido al apoyo del contador. Comenzamos entonces con la primera parte de nuestra agenda, que es la importancia del control del flujo de caja. El control del flujo de caja es una herramienta fundamental para el control, la planificación financiera y la organización del área financiera de una empresa. Debemos consecuentemente hacer un monitoreamiento de este flujo de caja, principalmente en lo que respecta al análisis y la gestión de los recursos relacionados al flujo de caja, o sea, la parte de entradas y salidas de dinero. Para eso es súper importante que se establezca un plan de cuentas, es decir, la implementación del flujo de caja, o sea, de la herramienta de flujo de caja, debe conllevar primeramente el establecimiento de un plan de cuentas. ¿Cuáles serían los análisis más comunes que debemos realizar? Primero debemos realizar el análisis del comportamiento de las entradas de efectivo. O sea, tratar de identificar las entradas que son constantes y los picos. El momento en que se produce esas ventas, y muy importante acá es, muy relacionado a las cuentas a cobrar, sería la morosidad de los créditos. O sea, llevar en cuenta el posible atraso de los clientes, que sería la morosidad. También debemos analizar el comportamiento de salida de efectivo. Debemos ver las principales categorías de salida de efectivos, en lo que respecta principalmente a los costos y gastos directos y a los gastos o costos fijos. O sea, debemos preocuparnos del comportamiento de los gastos, ya sea lo que son gastos o costos variables y lo que son costos o gastos fijos. Es importante también llevar en cuenta la comprobación del saldo de caja. O sea, al final del día hacer un arqueo de caja de tal forma a poder determinar si el saldo de caja conforme a los registros concuerda con el saldo de caja conforme al arqueo. Y a esto le debe acompañar también una conciliación bancaria del saldo de bancos, ya que en nuestro software vamos a llevar muy en cuenta los saldos de caja y los saldos de bancos, bien separados. Y en base a esto tomar las acciones que correspondan. O sea, si hay
algún resultado negativo en un determinado periodo, ver cómo podemos revertir eso, ya sea incrementando los ingresos o los gastos, o en última instancia recurriendo a un préstamo bancario. Bueno, ¿cuáles son las acciones que se relacionan a las cuentas a cobrar? Esto ya habíamos mencionado. El primer consejo es agilizar la facturación. O sea, emitir la factura en el momento en que ocurren las ventas, lo más rápido posible. Para eso es súper importante entender el procedimiento de facturación. Del momento en que existe una venta hasta el momento de que se produce la facturación. Ya que muchas empresas le llevan muchas veces más de 2 días para hacer la factura. Esto se tiene que hacerlo inmediatamente. Y así vamos a poder reducir el tiempo para recibir el recibimiento. Y esto lógicamente va a permitir una mayor fidelización de los clientes, que recibirá su factura en forma inmediata. Otro consejo muy relacionado a las cuentas a cobrar sería la revisión de cómo se está financiando una compra. Cuando se le otorga un plazo de pago a los clientes, debemos verificar la política de financiación de la empresa. Si estamos dando muchos plazos a los clientes, entonces debemos ver la forma de recibir lo antes posible. Una buena alternativa en este punto es trabajar con las instituciones financieras de tal forma que podamos inmediatamente remitir las facturas a una entidad financiera y para poder descontar, en este caso, y la financiación corre a cuenta ya de la entidad financiera. Y no olvidemos de lo que decimos en un video anterior, la necesidad de anticipar, o sea, de incentivar el pago anticipado. Y esto normalmente ocurre a través de un descuento. El tercer consejo que se relaciona a las cuentas a cobrar es tener cuidado con la morosidad. No hacer que ésta crezca. Y esto lógicamente, como mencionábamos en el video anterior, se logra a través del funcionamiento adecuado del departamento de cobranza, que le requiere al cliente al vencimiento. O sea, muchas veces ya se envía una nota a la empresa indicando la fecha de vencimiento, y cuando llega el vencimiento, entonces avisar, y si ocurre algún atraso también, insistiendo para cobrar. Y todo esto no sería eficiente, a no ser que los créditos se otorguen a buenos clientes. Eso sería fundamental, entonces, una política de otorgamiento de crédito adecuado que permita elegir a los mejores clientes. Pasamos ahora a las acciones que se relacionan con las cuentas a pagar, o sea, las cuentas a pagar que normalmente surgen de las compras de mercaderías o de gastos relacionados al negocio. Y aquí lo que se busca, el objetivo principal es aumentar el plazo de la financiación. Y en lo posible tratar de hacer un calce entre el plazo de cobro y el de pago, que no es tan fácil. Bueno, ya que normalmente el plazo que se le otorga a los clientes superan al plazo que recibimos de los proveedores. ¿No? El primer consejo en este caso, o sea, sería cuarto de los 7, es que debemos en todos los casos procurar
pagar al día, o sea, pagar la factura al vencimiento, de tal forma a no pagar intereses moratorios o punitorios. Para eso necesitamos tener forma de controlar la fecha de pago. Entonces aquí, como mencionamos en el cuarto consejo, es tratar de pagar las cuentas a tiempo, sin incurrir en intereses. El quinto consejo es, como mencionábamos, ¿verdad?, al inicio, cuando nos referimos a cuentas a pagar, lo que se busca siempre es alargar el plazo que nos otorgan los proveedores. Para eso muchas veces debemos o tendremos que tratar de refinanciar los créditos que recibimos a muy corto plazo, porque eso va a tener un impacto en el flujo de caja. Eso, lógicamente, sin perjudicar nuestro crédito. Y de la misma forma, cuando damos crédito a los clientes, debemos tratar también de aprovechar los descuentos concedidos por los proveedores, de tal forma a sacar ventajas, ¿verdad? A sacar ventajas en términos financieros de los descuentos por pago anticipado. El sexto consejo relacionado a las cuentas a pagar es concentrar los pagos en una sola fecha. Esto nosotros por experiencia propia vemos que muchas empresas otorgan algún día de la semana para hacer los pagos. Otros recurren a hacer los pagos en cada 15 días o inclusive algunos llega a cada mes. Y debemos ver que debemos concentrar los pagos en la fecha en que vamos a recibir también nuestros cobros, de tal forma que exista dinero suficiente para hacer frente a la salida de dinero. Para eso, lógicamente, debemos hacer un análisis de la fecha de pago de los clientes y ubicar la fecha de pago en el momento más conveniente para la empresa. Y por último, el último consejo relacionado a las cuentas a pagar, tercero, en este caso es, el último consejo que tiene que ver con todo, ¿verdad?, con las cuentas a cobrar y a pagar, viene a ser también llevar en cuenta el apoyo del contador, ya que muchas veces cuando nos encontramos frente a una pequeña o media empresa, el contador muchas veces su labor se limita a la parte de contabilidad fiscal. Y en ese caso es fundamental que la empresa implemente el flujo de caja gerencial, ya que la información que nos proporciona la contabilidad va a ser muy limitada. Y todo el peso está entonces en esta herramienta del flujo de caja. También debemos tratar de aprovechar al contador de tal forma a recurrir a un sistema impositivo que tenga un impacto positivo en el flujo de caja. El mejor sistema de pago que tenga un impacto positivo en el flujo de caja. Bueno, con esto entonces terminamos los 7 consejos. Vimos 3 consejos relacionados a las cuentas a cobrar, 3 consejos relacionados a las cuentas a pagar y un consejo relacionado al apoyo de un contador. Si ustedes quieren ampliar el alcance de estos 7 consejos,
Entonces, por favor, antes de esto, ¿verdad? Suscribirse a esta transmisión a través de YouTube, y también no olvidarse del link que estamos presentando en los comentarios, ya que ese link le va a llevar directamente a una carta de ventas del curso de administración de flujo de caja. Y ahí se le va a explicar cuáles son los problemas que resuelve esta herramienta, cuáles son los beneficios que nos proporciona esta herramienta, y por último, inclusive, qué herramientas nos va a proporcionar el curso. Y ahí podemos ver que hay una herramienta fundamental que este curso proporciona, que sería una herramienta o una planilla en Excel de administración de flujo de caja, que en forma automática nos proporciona la información, cientos de informaciones, entre los cuales lo más importante sería el flujo de caja de un determinado periodo, el estado de resultado de un determinado periodo, puede ser mensual, el saldo de cuentas a cobrar y a pagar. Estos serían los informes, vamos a decir, fundamentales que puede proporcionarnos esta planilla de flujo de caja. Y ahí podemos ver también que una de las ventajas que tiene esta planilla es que nos va a llevar menos de 15 minutos para registrar las entradas y salidas, que es la parte fundamental, o la parte donde muchas veces hace que los empresarios no tengan un sistema de administración de flujo de caja, es por el problema de la falta de hábito en registrar las entradas y salidas. Bueno, con este sistema nosotros vamos a llevar 15 minutos para registrar nuestras entradas y salidas, y con un clic ya tenemos el flujo de caja, el estado de resultados, el saldo de cuentas a cobrar y a pagar, y muchas otras informaciones adicionales. Bueno, vamos a continuar con otra presentación, y antes entonces me despido de usted y muchas gracias.